Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Con la finalidad de echar abajo la aprobación de amnistías dadas por la Asamblea Nacional, Andrés Páez, la madrugada del sábado 12 de marzo, presentó una acción constitucional de protección y medidas cautelares. La acción iría en contra de lo que Páez define como actos violatorios de la resolución con la que el Legislativo, la madrugada del jueves último, otorgó amnistías. ¿Es posible revocar la decisión del Pleno de la Asamblea? 8 de la mañana con 3 minutos, 8 con 3 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Ernesto Pazmiño, ex defensor público, abogado, jurista, también exdirector de rehabilitación, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, doctor Pazmiño? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Tras su retorno de Chile, donde asistió el presidente de la República, Guillermo Lasso, al cambio de mando presidencial en ese país, ha reiterado su rechazo al proceso de amnistía que decidió la Asamblea Nacional a favor de 268 personas y aseguró que hará todo lo necesario para evitar que se consume lo que él denomina esta injusticia. Jurídicamente, algunos expertos han señalado que ya no se puede revertir, que es una decisión tomada bajo la competencia y la autoridad de la Asamblea Nacional. Le pregunto, doctor Pazmiño, estos anuncios, tanto el presidente de la República de que hará todo lo posible para que se consume la amnistía, así como los de este denominado grupo de quiteños de bien, entre comillas, que también busca revertir esta decisión, ¿en la vía legal es posible o ya no se puede revertir la amnistía? Buenos días, un saludo a ustedes y a la audiencia. Previamente a responder su pregunta, quiero hacer dos precisiones. Primero, como abogado también defiendo a muchos indígenas que están procesados por los hechos de octubre. En segundo lugar, quiero decirles y resaltar de que la decisión que tomó la Asamblea Nacional, pese al escenario de crisis en la que está viviendo, me parece que es una decisión democrática, una decisión valiente. Les guste o no a las personas, es una decisión tomada por un órgano institucional de la democracia ecuatoriana, es una decisión republicana, se tomó por mayoría absoluta de votos, se siguieron todos los procedimientos que la ley y la Constitución establece, por lo tanto es una decisión legislativa, constitucional, republicana, democrática, y hay que aceptarlo, nos guste o no nos guste. A quien no le gusta generalmente es a la derecha política y a la clase media conservadora que estamos viviendo principalmente en Quito y en el Ecuador. Entro a su pregunta, ¿es posible alterar o dejar sin efecto la decisión de la Asamblea Nacional? No es posible. Más aún en un Estado constitucional de derechos, como el Ecuador. Primero, déjeme decirle de que hay algo que la ciudadanía y principalmente los jueces o no entienden, o lo que yo veo es que no quieren entender el artículo 1 de la Constitución. Este artículo 1 tiene todo el programa político del Estado. Ahí se incorpora todas las estrategias políticas del Estado ecuatoriano. ¿Qué dice el artículo 1? Sencillamente dice lo siguiente, que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Es un nuevo paradigma constitucional que se inaugura a partir del 2008 con esta disposición, porque todas las constituciones de toda la historia del país, hasta la de la Constitución de 1998, que decía que el Ecuador es un Estado social de derecho. ¿Qué significa eso, Liceña? Que el derecho, la ley, estaba por sobre todas las cosas. Al decir que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, ¿qué significa? Que la Constitución está por sobre la ley, pero principalmente una cosa, que no saben, o los PHs en derecho constitucional, de derecha principalmente, que son los que entrevistan generalmente los grandes medios de comunicación, no quieren entender, es que los derechos
los derechos ciudadanos, los suyos, los de Alexis, los míos, los de todos los ciudadanos, están por sobre la Constitución y por sobre la ley. Por eso es Estado constitucional de derechos, no de derecho. Yo vi el otro día, escuché a uno que le hace llamar experto constitucionalista, decir que se les fue la S en el tipeo de la Constitución, que es un Estado constitucional de derecho. No, no es de derecho. Estado constitucional, Estado de derecho significa que la ley está por sobre todas las cosas, y eso vivimos todo el tiempo. Es de derechos, con la S grande, derechos. ¿Qué significa derechos? Que los derechos, como estoy explicando, de los ecuatorianos están por sobre la Constitución. Mire eso, y por sobre la ley. Es decir, los derechos que regulan los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración Europea, de todos esos que están por sobre la Constitución, tiene que respetarse en el Ecuador. Y una cosa que quiero decirles claramente: ¿por qué no se puede rever y dejar sin efecto la decisión de la Asamblea Nacional de conceder amnistías? Por un hecho simple, porque ya la Corte Constitucional, en la sentencia 23-11-AM/19, ya manifestó la Corte Constitucional. ¿Qué dijo? La amnistía es un acto legislativo. Es un acto legislativo que altera inclusive una posible realidad presuntamente delictiva y una ley penal. Con la amnistía se altera todo eso. Le están acusando del delito de sabotaje, de terrorismo, de destrucción de bienes públicos, de incendios, de etcétera, etcétera. Eso está en la ley. Con la amnistía se altera eso. Se dice, estos son hechos políticos, por lo tanto no puede perseguirse con el Código Penal. Es un acto legislativo de carácter general. ¿A cuántos ha beneficiado? Parece que 260, 268, no recuerdo bien el número. Es un acto legislativo de carácter general. Y los actos legislativos de carácter general no pueden impugnarse mediante acciones de protección, como han hecho estos pseudos abogados, perdónenme que utilice esta palabra un poco grosera, que lo hacen es simplemente con fines políticos, de querer salir de la oscuridad en la que se encuentran para nuevamente buscar candidaturas. Ya veremos a estos que a la madrugada van a presentar acciones de protección y estarán en las próximas elecciones de candidatos a alcaldes. Acuérdense, anoten los nombres de estos y estarán de candidatos a alcaldes, y con una muletilla muy bonita: anticorreístas. Eso es ahora. Mire, ahora en el Ecuador ser correísta es un delito. El odio político ha llevado a rebasar las barreras de la racionalidad. Aquí todo se ve en blanco o negro. O son correístas, son anticorreístas. Y son correístas, hay que aplicarles el Código Penal. Hay que perseguirles. Y se utiliza inmediatamente a la justicia para la persecución política. Por lo tanto, Liceña, no es posible, mediante una acción de protección, tratar de echar abajo una decisión legislativa, democrática y constitucionalmente adoptada. Lo único que cabe de una amnistía, de este acto legislativo, es la acción de incumplimiento que está en la Constitución. ¿Qué significa eso? Que si los jueces, las autoridades públicas no cumplen esta decisión legislativa tomada por mayoría absoluta de votos en la Asamblea Nacional, cualquier persona puede presentar una acción de incumplimiento. Le pongo un ejemplo. Si uno de mis defendidos no lo incorpora, o el juez no hace caso a la amnistía y continúa con el proceso penal, yo tengo que presentar una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y decirle: señora Corte Constitucional, la Asamblea dio amnistía a mi defendido, nombre tal, los jueces no hacen caso, están incumpliendo la decisión de la Asamblea, por lo tanto pido que usted, como órgano supremo en la observancia de la Constitución, disponga que los jueces atiendan esta amnistía legislativa. Por lo tanto, acción de protección no procede, es
realmente vergonzoso ver a abogados que tratan de justificar con unas peroratas hasta sentimentales estas actitudes que serían totalmente ilegales. Pero como en nuestro país todo sucede, probablemente por ahí algún juez trate de extender la Constitución y decir, sí, la Asamblea se fue contra la Constitución y por lo tanto no acepto esta, y declaro de que la acción de la Asamblea Legislativa es inconstitucional. Eso sería terrible. Pero en nuestro país todo podemos esperar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarle. A ver, usted ya, digamos, en esta primera introducción a la respuesta que le ha dado a Liceña, creo que ha respondido todo tipo de inquietudes y de preguntas. Pero yo quisiera que profundice sobre algo que a mí, además, me llamó la atención que usted lo mencione. Además, yo suscribo plenamente sus palabras. Creo que en el Ecuador el odio ha hecho que, en efecto, se rebase cualquier tipo de racionalidad que pueda haber al momento de analizar, sobre todo temas que tienen que ver mucho con la política y que no dejan de ser polémicos como este de la amnistía, ¿no es cierto? La intervención de los señores estos que dicen representar, que se toman el nombre de Quito y de los quiteños en realidad, ¿no? Del viernes en la mañana, y la intervención del señor Andrés Páez, no es técnica y jurídica, es política, así de sencillo. No hay ningún tipo de argumento ni de justificación técnico jurídico como para poder echarse abajo estas amnistías. Así de sencillo. Así de sencillo, es una actitud evidentemente ni siquiera política, politiquera, de baja ralea, como yo le veo. Tratan de utilizar el dolor de tanta gente, la sangre de tanta gente, como el pretexto de defender a Quito, políticamente, politiqueramente, utilizar este asunto para causar más daño, para causar más odio, para causar más venganza, más revanchas, y eso realmente es criticable. Doctor Pazmiño, es decir, bueno, este sector que ha presentado esta medida dice que no va a ser la única, y el presidente se suma también a este grupo, digamos, en el sentido de que dice que hará todo lo posible. ¿Qué significa si hará todo lo posible? Si el presidente, entendería yo, con su asesor jurídico, debe estar claro, debe tener claro cuál es el procedimiento y las facultades de cada función del Estado en estos casos, por un lado. Por otro, usted dice que al ser una medida general, aquí no hay la posibilidad de que este grupo, sea cualquier otro, pida que se deje sin efecto la amnistía contra A, B o C ciudadano, porque son los 268 los que recibieron la amnistía y cubre a todos. Es decir, no se puede quitar la amnistía a uno y dejar la amnistía al resto. No es posible eso. No están actuando con racionalidad, no están analizando nuestra Constitución. Lamentablemente, como les indiqué hace un momento, nuestra Constitución dio un salto muy grande en el Ecuador. Es el único país en el mundo que tiene esta disposición de ser un Estado constitucional de derechos. Los países europeos son Estados constitucionales. Pese a eso, se respeta totalmente los derechos, pero en nuestro país, a pesar de ser Estado de derechos, no se respetan desde el mismo presidente. O sea, que el presidente de la República, yo le acepto hasta a un ministro, una ministra de esa baja calidad que tenemos ahora, que digan estas barbaridades, pero que el presidente de la República salga a manifestar estas cosas realmente es preocupante. Realmente es preocupante. ¿Y qué es lo que yo veo aquí? Yo veo dos cosas principalmente. ¿Por qué esta reacción desde la derecha? Porque todos los que ven ahí son personas de derecha, los que andan defendiendo a Quito, con esta posición de que van a defender a Quito, de que ultrajaron a Quito. Les preocupa más unos 2 o 3 adoquines o unas paredes pintadas. Yo digo, mire, las paredes pintadas se pueden borrar con un poquito de pintura, con un poco de agua. Lo que no se podrá borrar es la sangre, las manchas de la sangre que quedó en el Ecuador. ¿Alguien está hablando de los muertos? A nadie le escucho hablar de los muertos. ¿Alguien está hablando de tantas mujeres, niños, hombres que salieron a protestar y que fueron vaciados sus ojos? Son cantidades de personas, gente que yo conozco, inclusive de mi provincia. ¿Alguien les ha indemnizado a ellos? No, más les preocupa 2 adoquines y las paredes pintadas, las paredes manchadas. Preocúpese de la mancha que genera la sangre en el Ecuador, la sangre derramada de tanta gente inocente. Yo veo que lo que están tratando es de curarse en sano. A ver,
¿Por qué esta reacción tan virulenta a la amnistía? No, ahí veo hasta posiciones muy racistas. Es que estos son, ¿cómo se va a conceder amnistía a estos indios revoltosos? Estos indios delincuentes. Estos tienen que ser sancionados. Estos indios tienen que ir a la cárcel. ¿Cómo es posible que a los indios se les permita que salgan a protestar y luego se les judicializa y no llegan a sentenciar y no llegan a mandar a la cárcel? Es una actitud hasta racista y están tratando de curarse en sano. ¿Qué es lo que yo veo? Mire, ellos saben que los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, habrá una reacción popular muy fuerte en el Ecuador. Y lo que tratan de decir es, cuidado, salgan a protestar. Aquí va a haber una reacción violenta desde las fuerzas del orden, supuestamente. Miren lo que pasó el 8 de marzo. Salieron a protestar mujeres, abuelas, con sus hijas, con sus nietas, y miren la represión que tuvieron. ¿Creen ustedes que van a permitir nuevamente a los indios, a los sindicalistas, a los de izquierda que nos dicen, a los supuestamente correístas que protesten contra este gobierno neoliberal con las cosas que se vienen? Doctor, a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención y que valdría la pena que usted también las comente aquí con nosotros. Una es en la intervención de la semana pasada de Diego Ordóñez, y que después a algunos de los que repiten las mismas tesis, los mismos relatos, la misma narrativa del gobierno, creo que los señores de la rueda de prensa de la mañana, el viernes, también dijeron algo parecido. Es, ¿por qué no se incluyó en el tema de las amnistías a policías y militares que están siendo procesados? Yo particularmente no sabía que había policías y militares procesados por los hechos de octubre. Lo que sí sé es que hay un informe que emitió una comisión que es independiente, que también le han querido deslegitimar ese informe, diciendo que es el informe de la Defensoría del Pueblo de Carrión, cuando ese informe fue elaborado por Juan Carlos Solines, ex candidato vicepresidencial de Guillermo Lasso, profesional del derecho a quien además yo en lo personal le guardo un profundo respeto, lo mismo que por la señora Sibel Martínez, que fue la presidenta de esta comisión, una profesional extraordinaria que se dedica a trabajar por la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y por Javier Zavala Egas, que además todos ya conocemos la trayectoria, fue además parte del Consejo Transitorio de Trujillo, ¿no? Entonces, yo no sé si a partir de ese informe se abrieron procesos, denuncias en contra de policías y militares. Punto uno, quisiera que usted nos explique eso, porque ese es parte del argumento del gobierno. Y lo otro, ¿por qué no hay responsables de la quema de la Contraloría? ¿Por qué no hay responsables de la quema de Teleamazonas? ¿Por qué no hay responsables del atentado contra Freddy Paredes, como lo han dicho, ¿no? El periodista al que le dieron un piedrazo, que a mí me parece execrable ese hecho. ¿Por qué la Fiscalía no actúa en todos esos casos? O sea, ¿por qué no hay, digamos, agilidad por parte de la justicia para eso, para hacer justicia, no para, a partir de los hechos de octubre, haber iniciado una cacería de brujas, haber encarcelado a personas inocentes, haber perseguido a personas inocentes, sino nunca se dedicaron a esclarecer estos hechos? Esa es la verdad. Yo, dentro del juicio que estaba defendiendo, se trata del juicio por el incendio de la Contraloría, había pedido un informe para ver cómo avanzan los procesos de octubre, de cuántos juicios se han iniciado por las muertes, las 11, 12 muertes que hubo en octubre, y por los vaciamientos de ojos, los heridos. No me informaron. No conozco que existan policías procesados, que se haya formulado cargos, y si hay, que la Fiscalía lo aclare, para que formen parte de la amnistía aquellas personas, supuestamente, aunque ahí hay muertos, eso es otra cosa, ahí hay muertos, hay heridos, hay personas sin ojos, pero yo no conozco que se haya formulado cargos, ojo, o que se haya llamado a juicio, hay autos de llamamiento a juicio contra policías y militares por las muertes y los heridos de octubre del 2018. No conozco. Una cosa es eso. Y bien dice usted, Alexis, ahí hay un informe de 3 personas que por ningún lado se les puede decir correístas, por ningún lado. Los 3 que usted menciona, Solines, Martínez y Zavala Egas. El informe de ellos es muy fuerte, muy duro contra la represión policial, el exceso de represión policial.
y responsabiliza a ellos de las muertes, pero no se ha abierto, de lo que yo conozco, no se ha llamado a juicio a ningún policía y a ningún militar. Y ellos lo saben en el gobierno. Por lo tanto, lo que tratan es de darle este sentimentalismo en la acción de la Asamblea, porque a los indios delincuentes sí se les amnistía, y a los pobres policías que estaban defendiendo a Quito, defendiendo a los ciudadanos, siguen criminalizados. No es verdad. Que nos demuestre la Fiscalía, que nos demuestre la Judicatura, si es que han sido llamados a juicio policías y militares. Segundo, la inquietud que tiene usted, Alexis. ¿Qué pasó en los procesos judiciales que se iniciaron? ¿Por qué no han terminado? Son 2 años, más de 2 años y medio. Le pongo el caso que yo conozco, el incendio de la Contraloría. No avanzó ese juicio porque no tienen una sola prueba. Una. Y ahora hay la ventaja, señores periodistas y ciudadanía, ya con la amnistía se elimina la restricción a los procesos, a los juicios, ya no son secretos. Ya, vayan, vean. A ver, les invito a los periodistas de investigación, que parece que hay algunos por aquí, por nuestro país, pero solo lo que investigan lo que les interese, que investiguen en todos los procesos si hay indicios de responsabilidad, alguna prueba contra los procesados, tanto en el juicio del incendio de la Contraloría como el de rebelión, el de terrorismo que se siguió contra la prefecta, contra Virgilio Hernández, que analicen y nos digan, vean, pese a ver estas evidencias, la Asamblea los ha amnistiado. No existen pruebas, por eso la justicia no ha sentenciado en ningún caso. En el caso de la Contraloría es tan sencillo lo siguiente, 2 cosas. Primero, se les acusa por incendiar la Contraloría, y el delito mayor que se les acusa es de destrucción de archivos públicos. Ese es el delito más grave que se les acusa. Primero, todos los procesados por el incendio de la Contraloría, estimados periodistas, los 33, porque fueron 33 inicialmente, 5 ya declarados inocentes, porque dijeron no estuvieron ahí, y los 28 fueron detenidos a las 10:30 de la mañana, Alex. 10:30, consta en el parte policial, consta las declaraciones de los policías que a las 10:30 los detuvieron. Y el incendio de la Contraloría se produce a las 3 de la tarde, pasada las 3 de la tarde. ¿Cuáles hay pruebas de eso? El informe de la Cruz Roja del llamado, el informe de los bomberos que acuden al llamado de emergencia. Con una casualidad de que mientras la Cruz Roja y los bomberos iban a apagar supuestamente el incendio y la Contraloría, reciben una contraorden y dicen, primero vayan a apagar un posible incendio en Teleamazonas. Y hasta que ellos regresen de allá, ya estaba totalmente incendiado el edificio de la Contraloría. Todas las pruebas llevan a que desde las 3 de la tarde comenzó el incendio de la Contraloría. Y los procesados fueron detenidos a las 10:30 en el edificio de la Contraloría, que entraron a defenderse de los gases que hubo en el Parque del Arbolito. Pero lo extraño, ahí hay una cosa muy extraña, que yo la he repetido siempre a partir de lo que sucedió en octubre, doctor Ernesto Pazmiño, Licenia y amigos. Y me parece que además ahí creo que el gobierno de Moreno, la gente que ayudó a sostener ese relato, se aprovechó a ratos de, no sé si de la inocencia o la candidez que podamos tener los ecuatorianos, pero yo creo que ellos sí estaban convencidos de que nosotros somos estúpidos, de verdad, porque, a ver, hubo una toma de la Asamblea, pero la policía se demoró menos de 2 horas en tomar nuevamente el control de la Asamblea, si no me equivoco. La Contraloría está cruzando la calle de la Asamblea. Si los informes de inteligencia, entre comillas de inteligencia, que tenía el gobierno de Moreno, decían que la Contraloría supuestamente era uno de los objetivos de los manifestantes, ¿cómo no refuerzo la seguridad de la Contraloría? Cruzando el Parque Elegido está la Fiscalía, allá no hubo desmanes. Los manifestantes nunca pudieron ni siquiera acercarse a la Plaza Grande, a pesar de que Lenín Moreno lo primero que hizo fue salir corriendo a Guayaquil para meterse debajo de las faldas de Nebot, de Cintia Viteri y de Lazo. Los manifestantes nunca se acercaron ni siquiera a Carondelet. Entonces, Carondelet da buen recaudo. La Asamblea fue recuperada a su control en cuestión de horas. Y la Contraloría no se quema una vez, se quema 4 veces.
Y en una de esas ocasiones, los bomberos que estaban apagando el incendio resulta que se trasladan a otro lugar. Entonces, digo, yo siempre soy mal pensado, y cuando se trata de política soy 2 veces mal pensado. ¿Por qué dejaron desprotegida la Contraloría, doctor Ernesto Pazmiño? Y ahí yo le quiero citar un extracto de una declaración de Valentina Zárate, la ex mano derecha de Pablo Celi, que dijo que la Contraloría se quemó desde adentro, y un informe que dice que dentro de la Contraloría había canecas con combustible. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué dejaron desprotegido a un edificio que supuestamente era un objetivo de los manifestantes? Eso es lo que nos sorprende en el proceso. En el proceso judicial yo pedí que se aclare todo eso. Pedí de que se le llame a declarar a Valentina Zárate para que nos indique cuáles son el contenido de sus declaraciones cuando dice que la Contraloría se quemó desde adentro. Segundo, ¿por qué la policía no protegió a la Contraloría cuando 3 días antes hay un informe de inteligencia que dice que se proteja la Contraloría y la Asamblea Legislativa? Detienen a las personas a las 10 de la mañana, 10:30 en la Contraloría, y lo vuelven a dejar totalmente desprotegido. Salieron todos los policías y militares del edificio de la Contraloría. Tercero, pedí que se llame al Contralor actual, que también dijo en una declaración en una radio: no es verdad que se destruyeron archivos públicos. Todos los archivos están recuperados. No se ha perdido ni un archivo. ¿Por qué? Porque ya comenzó la noticia de que los supuestos archivos destruidos eran los archivos en los que constaban el desvanecimiento de glosas por varios millones de dólares. Entonces, como ya saltó esto, enseguida salieron a decir: no hay ningún archivo destruido. Les digo, pero si a mis clientes y a los 28 personas que están procesadas es por destrucción de archivos, ¿por qué continúa el juicio? Si el señor Contralor General dice que se ha recuperado, que no hay ningún archivo perdido. Sin embargo, fueron llamados a juicio. No les interesa. A los fiscales, a los jueces no les interesa la verdad. No les interesa lo que existe en el proceso. Les interesa el tema político. Había que seguir con esta narrativa de los delincuentes, de los que asaltaron, los que quemaron el edificio de la Contraloría, y a quienes acusaron: a los indígenas. De los 28 que están procesados por el incendio de la Contraloría, 24 son indígenas, muchos de ellos primera vez en Quito, primera vez jóvenes, porque son jóvenes entre 18 y 23 años, jóvenes, primera vez en Quito, no sabían que el edificio de la Contraloría, no sabían absolutamente nada. Hay un informe pericial que determina que no pueden ser procesados ellos. Sin embargo, lean el auto de llamamiento a juicio ahora que ya va a ser público, y es vergonzoso como sin ninguna evidencia, sin ninguna prueba, llaman a juicio. Por lo tanto, la conclusión de todo esto es de que solo hay una persecución política. La amnistía ecuatorianos tiene un mensaje claro, tiene un mensaje a este gobierno, señores: no tomen decisiones que afectan a las grandes mayorías a espaldas del pueblo, porque va a salir a protestar. Segundo, es un mensaje para que el gobierno entienda lo que quiere la sociedad. La sociedad quiere una sociedad equitativa, una sociedad con más justicia, que es la que no se le está dando. Tercero, es un mensaje a la justicia: no criminalicen los derechos, no criminalicen la protesta social, que es un derecho reconocido constitucionalmente. En el Ecuador se constitucionalizó el derecho a la protesta, el derecho a la resistencia, y tienen que las autoridades respetarla, les guste o no les guste. A la derecha no le va a gustar esto. ¿A qué derecha política le va a gustar que le digan al ciudadano: usted tiene el derecho a salir a protestar contra las decisiones gubernamentales? Y cuarto, esto es un mensaje también a la ciudadanía. Ciudadanos, no tengan miedo de protestar. Sí, es un mensaje también para ellos. Si es que este gobierno y cualquier otro gobierno incumple sus promesas, toma decisiones políticas que van a privatizar todo el sector público, todos los bienes públicos, los bienes más productivos del Estado, y eso les perjudica, ustedes tienen derecho a resistir. Ustedes, ecuatorianos, tienen derecho a protestar. Tienen derecho a organizarse. Esto no es delito.
Eso es un derecho constitucional. Por lo tanto, lo que yo veo detrás de todo esto, como corolario de todo esto, ecuatorianos y señores periodistas, es la necesidad urgente de un gran acuerdo nacional. Que esto nos permita ver las cosas de otra manera, ver más allá del odio, ver más allá de la venganza y ver al país en su integridad, este país que lo están destruyendo. Ya convoquemos a un gran acuerdo nacional, como sucedió en España con el acuerdo de la Moncloa, como sucedió en Chile. Doctor, ¿es posible ese acuerdo cuando vemos pronunciamientos como el de Patricio Alarcón, de todas las personas que le acompañaron el viernes anterior? No les voy a dar identidad, no les voy a nombrar, o sea, digo, de ahí el único que me parece a mí que tiene algún nivel de relevancia es Alarcón, porque fue presidente de la Cámara de Comercio de Quito, pero el resto... después Andrés Páez, que ya sabemos que siempre tiene, digamos, esos objetivos políticos y demás, pero se han generado además documentales, relatos, para tratar de sostener las mentiras. Usted aquí nos ha hecho un recuento de todas las mentiras con las cuales además intentaron que la justicia tome decisiones y emita sentencias. Entonces, en estos 2 años y medio que ha pasado desde los acontecimientos de octubre también, doctor Pazmiño, ¿por qué no demandarle a la justicia no solo celeridad? Porque aquí no se trata esto no era una carrera de velocidad, se trata de decirle al país la verdad. Entonces ahora están sacando documentales, nuevos productos, etcétera, para sostener las mentiras con las que quisieron que se juzguen inocentes. Sí, y ahora hay la ventaja, ya vayamos a los procesos. Estudiemos los expedientes, veamos qué prueba hay de rebelión o terrorismo contra el Miguel Hernández. Yo fui como abogado, leí ese proceso. Por Dios, el único delito es ser correísta de estos señores. Vea, el odio político ha llevado a esa terrible actitud vengativa que existe en nuestro país, y los reitero lo que dije hace un momento. Aquí se ha convertido el hecho de ser correísta en un delito penal. Por Dios, ¿a dónde estamos yendo? Esta sociedad va a demorar muchos años en curar estas heridas abiertas y sangrantes en que nos han metido. El odio, la venganza. Por eso yo convoco, vea, da urticaria, a mí me provoca, se me hace la piel de gallina cuando usted, Alexis, da unos nombres que no quiero repetirlos, porque es la miseria humana en persona. Es la miseria humana, esos que van a la madrugada a presentar las acciones de protección. Es terrible, mejor no nombrarlos. Yo creo que lo que hay que hacer es convocar a ese acuerdo nacional. Sí, ¿quién está a la derecha? Que esté la derecha, la izquierda, la centroizquierda, la centroderecha, pero armemos con la ciudadanía un proyecto de país, que si gana la derecha, ya tiene un programa a cual sujetarse. Si gana la izquierda, la centroizquierda, tienen un programa a que sujetarse, como ha pasado en otros países. Pero pensemos en el Ecuador, pensemos en este país que lo están destruyendo, lo están desangrando, lo están acabando. Yo creo que es responsabilidad de todos quienes hacemos o hemos hecho de alguna manera política, ustedes que hacen periodismo, ya, decirle a los ecuatorianos, dejemos este odio que nos han sembrado, porque por una política, y lo digo yo que estuve desde adentro, no me arrepiento y no me avergüenzo de decirlo eso, fue una política programada, esto del odio. Hay que encontrar donde sea motivos para acusar a estos correístas de lo que sea, y si no hay, encuéntrenlo. Y si no encuentre, dígalo. Gracias, doctor. Acabemos este tema. Le agradecemos muchísimo. Nacional, por favor, desde los medios de comunicación de todo lado, para ir acabando con estos sentimientos de odio y de venganza que existen en el Ecuador. Gracias, doctor Pazmiño. Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Muy amable.